Dios, ¿verdad? Por el privilegio que Él nos da de poder estar en su casa y de poder una vez más, amado hermano, en este inicio de semana, estar escuchando su palabra, ¿verdad? Qué bendición tan linda, alabado sea el Señor, que cuando lleguemos a la casa del Señor, amado hermano, haya un pan fresco para esta semana. Alabado sea el Señor, que no sabemos las luchas, las cosas que vendrán, pero en el Señor, amado hermano, vamos fortalecidos ya, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor, amado hermano. Les invito a abrir en el libro de Génesis. Alabado sea el Señor. Capítulo 2. Bendecido sea Cristo, aleluya. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca del matrimonio. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 13. Alabado sea el Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor, amado hermano. Cuando ya todos lo tengamos, decimos amén. Alabado sea Cristo, aleluya. Amén. Capítulo 2, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor, ya todos lo tenemos, ¿verdad, hermano? Dice la palabra del Señor, la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bendición de nuestras vidas espirituales. Dice así la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vamos a estar orando, amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad y privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar una vez más en tu casa de oración, Padre, para alabar, bendecir y glorificar tu nombre, Padre amado. Y sobre todo, Señor, para escuchar tu palabra, Dios de la gloria, que es la que nos da vida, nos da ánimo, nos da aliento, Señor. Nos fortalece, Padre amado, para esta semana, Dios de la gloria. Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana, Señor, que vamos a estar escudriñando tu palabra, Padre amado. Háblanos a través de ella, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, tal vez, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres a través de tu palabra. Nos ayudes, Señor, a entender, Dios mío, cuál sea tu buen propósito, Padre Santo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios de la gloria. Y que podamos, Señor amado, a través de tu palabra, Señor, entender también cuáles sean tus propósitos, Señor, para aún con nuestras vidas, Padre. Quédate con nosotros en este lugar, Padre. Quita toda duda, quita todo lo que incertidumbre, quita todo lo que no sea tuyo, Señor, en esta mañana, Padre. Y ayúdanos, Señor, para recibir tu palabra, Padre Santo. Que podamos abrir nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean de bendición, aún para aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, que tal vez no pueden venir, Señor, al culto, Padre, pero que a través de esta palabra que estamos recibiendo podemos ser de bendición ahí en el trabajo, ahí en el autobús, ahí en el supermercado, donde quiera que vayamos, Dios de la gloria. Que lo que tú nos enseñas, nosotros también podamos enseñar a otros, Padre amado, y podamos ser de bendición, Señor, aquí en la tierra, Señor, mientras tú nos tengas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Podemos tomar asiento dándole un fuerte gloria a Dios, a nuestro Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Como decíamos, amado hermano, estamos celebrando los 7 años, ¿verdad?, de ministerio de los pastores aquí en Suiza, pero también los 14 años de matrimonio. Alabado sea el Señor. Así que el día de hoy, amado hermano, quisiéramos tocar un tema que es referente a la familia, ¿verdad?, al matrimonio, a lo que Dios ha instituido a través de su palabra y el propósito que Dios tuvo al instituir el matrimonio. Alabado sea el Señor. Y yo le he puesto como título: el matrimonio, voluntad de Dios. Amén, amado hermano. Nosotros sabemos que el primer sacerdote, ¿verdad?, podemos decirlo así, sumo sacerdote, que inauguró, podemos decir así, celebró el primer matrimonio, fue nuestro Dios, ¿verdad? El matrimonio no es algo de hoy. El matrimonio inició ya en los planes de Dios, ¿verdad? Y fue tan sagrado, y es tan sagrado, amado hermano, para Dios, que Él mismo lo ofició. Y el Señor empieza viendo su creación. Si nos vamos al libro de Génesis, Él miró todas las cosas lindas que había creado.
La luz, la luna, las estrellas, los mares, la división de ellos, las criaturas, ¿verdad? Al mismo hombre que el Señor creó no por una palabra, sino dice la palabra del Señor que Él lo formó con sus manos, ¿verdad? No solamente eso, sino que cuando llega el hombre, dice que Él miró, ¿verdad? Cómo Él le ponía nombre a cada criatura. Pero en ninguna de estas cosas se halló una ayuda para Él. Se halló una compañía para Él. Y al no hallarse pues una compañía, entonces el Señor dice que Él miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Mire que no había absolutamente nadie. El único hombre era Él. Pero el Señor miró y dijo, no es bueno, no. El Señor, hermano, nos traspasa. El Señor nos conoce en lo profundo. Él nos creó. Y Él supo desde un inicio que no era bueno que el hombre esté solo. Y el Señor decidió y dijo, le haré ayuda idónea para Él. Mire que el propósito de Dios era que en una unión no esté más el hombre solo, sino que ya no sean dos, sino una sola carne. Desde un inicio, amado hermano, el propósito de Dios fue que el hombre no esté solo. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que el propósito de Dios fue crear de dos personas una unidad. Y el propósito de Dios en todo esto también, amado hermano, como Él todo lo crea. Todo lo que Dios crea es limpio, es santo, es puro, alabado sea el Señor. Dios, las cosas que Dios crea, no lo crea, amado hermano, con un fin de maldad, ¿verdad? Como el enemigo. El enemigo usa todo para destruir lo lindo que es el matrimonio. Hoy en día, amado hermano, si usted pregunta o hace una encuesta afuera entre los jóvenes, el matrimonio no es más lo que se determina en un inicio en la palabra, que haya una unidad, no. Hoy en día el matrimonio es un contrato. Si usted pregunta afuera, es un contrato donde van establecidos leyes y van establecidos deberes y obligaciones. Se mantienen, amado hermano, si vamos a lo legal, es un contrato, amado hermano. Pero el propósito de Dios y nosotros como creyentes, amado hermano, tenemos que basarnos en lo que Dios nos dio. Ahí no habían comunes, ahí no habían iglesias, ahí simplemente estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la pareja que Dios creó. Y el propósito de Dios era que estos dos hombres, este varón y esta mujer, sean de bendición donde Dios les puso. Pero hoy en día, amado hermano, si usted pregunta, decía una experta en esta materia en que estudian, ¿verdad?, el comportamiento en las décadas de los matrimonios. Ahora estaban diciendo una psicóloga de ellas y decía que la felicidad en el matrimonio dura 2 años. A partir del segundo año empieza ya a declinar la cosa, ¿verdad? Ya no es más la ilusión de un inicio, sino empiezan a haber problemas, empiezan a haber situaciones. Y en todos y la mayoría de ellos, amado hermano, termina en un divorcio. Es un problema, amado hermano. Hoy en día el matrimonio no solo toma como en un inicio el Señor lo creó, sino simplemente en establecer reglas y obligaciones. Y esto aleja totalmente, amado hermano, el propósito de Dios en cada matrimonio. Dice la palabra del Señor, les quiero invitar a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 13, alabado sea el Señor, versículo 4. Uno de los propósitos con el que el Señor creó el matrimonio, alabado sea el Señor. Capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, amado hermano, como le decía en un inicio, el Señor creó el vínculo del matrimonio para mantenernos en limpieza, en pureza. Y tan lindo es que el Señor dice, honroso sea en todos.
Mire que el que esté en un matrimonio está en un lugar de honra, de privilegio. Alabado sea el Señor. El Señor le ha dado la bendición de encontrar su ayuda idónea. Y no que en ese momento no van a haber problemas, ¿verdad? A veces somos de dos nacionalidades diferentes. Tenemos unas costumbres. Tal vez en su casa, ¿verdad? Usted comía un arroz con carne. Tal vez en la de ella o en la de él no se comían las dos juntas. Tenía que comer el arroz aparte y la carne aparte, ¿verdad? Como hoy en día se hace aquí en Europa. Si usted le da, no lo sé aquí, pero si usted le da a un italiano una pasta con una carne es una ofensa, hermano. En nuestros países es algo normal. Ellos no, ellos lo comen primero la pasta, después la carne o la ensalada, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, somos dos personas diferentes. Pero en el matrimonio, amado hermano, el Señor nos llega a conducir en una unidad que ya no llegamos a ser más los dos individuos, sino uno solo. Y en ese decir que somos uno solo, quiere decir que vamos a tener muchas veces que ceder, muchas veces que aceptar, ¿verdad? Porque somos dos mundos diferentes. Por eso es que el Señor creó el matrimonio, no con el propósito de que los dos sean iguales. Porque si no, hermano, no habría unidad. Si usted, por ejemplo, si su esposo o su esposa, ¿verdad?, es seria y usted también, imagínese esa seriedad entre los dos, ¿verdad? Pero si el uno es un poquito serio y el otro es un poquito más alegre, ya van congeniando, ¿verdad?, la cosa, ya van uniéndose, ¿verdad? Qué sé yo, si al uno le gusta comer el arroz y al otro pues le gusta comer la sopa, entonces ya se van uniendo, amado hermano. No quiere decir que en el matrimonio tienen que ser los dos iguales, ¿verdad? Sino que el Señor nos va compactando. Y esto no es de la noche a la mañana, alabado sea el Señor. Por eso es que muchas personas, hermano, llega a veces al matrimonio y dice, yo pensé que esto era diferente. Es que el matrimonio, amado hermano, uno no va para conseguir algo personal, mi beneficio propio, sino también para dar al otro, ¿verdad? Como decíamos el día de ayer, todo lo que uno hace, lo hace por amor. Y cuando usted se casó o el día que usted se vaya a casar, usted lo va a hacer con una persona que lo ama, que en un inicio va a ser un gusto nada más, ¿verdad? Después va a venir el querer, después va a venir el apreciar sus gustos, hasta sus defectos. Usted va a ver que con el pasar del tiempo usted aprecia hasta los defectos, ¿verdad? Se empieza a hacer de una manera, amado hermano, que lo que en un inicio a usted le molestaba, después le llega a hacer falta. Se llega a enamorar aún de sus defectos, alabado sea el Señor. Es que el Señor empieza a compactarnos, amado hermano. Tal vez usted nació, qué sé yo, en Sudamérica, el otro nació, qué sé yo, hermano, en el Asia o en Europa, en Australia. Somos dos mundos diferentes, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos une, que nosotros creemos firmemente que así es, y si esperamos en la voluntad de Dios, así será. No cuando nosotros lo buscamos o cuando nosotros lo provocamos, ¿verdad? Porque eso es diferente. Cuando uno provoca las cosas, entonces forzamos la voluntad de Dios. Pero cuando es Dios quien nos da, es Dios quien nos une, va a ser Dios el que va a ir compactando todas las cosas. Por eso es que el Señor lo toma como un lugar de honra. El que esté casado está en un lugar de honra. Usted se tiene que sentir bendecido, bendecida, alabado sea el Señor, por ese matrimonio que usted tiene, por ese esposito, esa esposita, alabado sea el Señor. Ya no está más solo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque en un momento de debilidad, como dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno. Porque a veces, amado hermano, el esposo le levanta a la esposa. Tal vez la esposa está un poco desanimada y dice, no, mejor no quiero orar. Pero el esposo dice, no, mijita, oremos. Dios nos va a ayudar, tranquilos, tranquila, oremos. Y eso es lo que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. A veces yo me desanimo, pero cuando yo me desanimo, mi esposo está animado. Cuando él se desanima, yo estoy animada. Entonces, eso nos va ayudando. O sea, no nos dejamos botar, ¿verdad? Sino que si el uno está desanimado, como dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno, el otro le ayuda, le levanta. Por eso es que es lindo, amado hermano, que en este lugar de honra que estamos, el matrimonio esté compactado, pero en la presencia de Dios. Porque si estamos unidos,
¿verdad? En el propósito del Padre. Estamos conectados con Dios. Si usted le ve a su esposo, porque usted va a ver que al inicio, sí, son dos personas diferentes. Pero con el pasar del tiempo se van a ir conociendo, que solamente con una mirada le va a decir, ¿qué te pasa? Te siento un poco extraño, ¿verdad? Porque usted se empieza a dar cuenta aún su semblante. Que su semblante le cambia, usted va a decir, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y cómo así tú sabes que me está pasando algo? Dice, no, porque yo te miro, yo te conozco. ¿Verdad? Entonces el esposo le ayuda, la esposa le ayuda. Y cuando ya estamos pues un poquito más fortalecidos, entonces decimos, bueno, vamos para adelante. Sigamos, avancemos. ¿Verdad? Eso fue el propósito de Dios, amado hermano, en crear el matrimonio. Por eso el Señor dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios no mira con agrado un lecho con mancilla. O sea, una relación instituida fuera de los lazos matrimoniales. ¿Verdad? Muchas veces, por eso le decía que hay gente que dice, bueno, pero en aquel tiempo no había comunes, no habían leyes. Hoy en día está el matrimonio, sí, amén. Pero había una sola pareja en aquel tiempo. Las leyes eran otras. En los pueblos se regían por otras leyes. Pero hoy en día, amado hermano, tenemos leyes a quien regirnos también. Y las leyes son puestas por Dios. Entonces, si Dios nos envía a el matrimonio, amado hermano, no es por evitarnos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, no, es que Dios como que es una, ¿cómo le digo? Un encierro. No, amado hermano. Hoy lamentablemente si usted ve la gente afuera, lo que la carne quiere es la concupiscencia. Y Dios no creó el matrimonio en un contexto así. Dios lo que creó era una unidad. Para que en esa unidad los dos se ayuden en la presencia de Dios. ¿Verdad? Por eso es que el Señor dice, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Usted ve que hay un juicio separado. No es lo mismo un ladrón, un mentiroso. Aquí estamos hablando de pecados que van en el cuerpo. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, amado hermano. Por eso es que en el matrimonio, todo lo que sucede en el matrimonio, se lo hace en santidad y amor. Por eso no es malo que su esposo, su esposa la acaricie. No pierde santidad al ser usted acariciado o al llegar a una relación íntima. ¿Verdad? No pierde usted la santidad, si no, Dios no hubiera creado el matrimonio. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver que el Señor a través del matrimonio nos mantiene en santidad. ¿Verdad? Porque hay gente, amado hermano, que muchas veces no ha entendido bien esta parte y dice, no, yo no me quiero casar. Yo quiero permanecer santo. El matrimonio no quita santidad. El matrimonio lo que hace es meternos en la santidad de Dios. Por eso es que las cosas que pasan y que son lícitas, según la palabra, dentro de un matrimonio, no quitan la santidad. No le quitan la comunión tampoco con Dios. Al contrario, la fundamenta. Al contrario, por eso es que Dios, lo que Él crea, es bueno. Es bueno bajo su contexto, bajo la palabra del Señor. Todo lo que Dios crea es bueno, amado hermano. Mire lo que dice ahí. Yo les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a irnos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Alabado sea el Señor. Sé que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna pregunta y en la misericordia de Dios le puedo responder, hágala, amén. Que hacemos un poquito de estudio, alabado sea el Señor. Capítulo 11, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Mire, el Señor nos cela. Es por eso que el Señor, hermano, el propósito del matrimonio es tenernos en honra. Y esto quiere decir que libres de toda contaminación.
Todo lo que no está dentro del matrimonio contamina al hombre. Al adulterio lo contamina. ¿Sabe? Porque la perfección que Dios creó no puede ser invadida por terceras personas. Ah, no, es que yo no me comprendí con mi esposo, yo no me comprendí con mi esposa, entonces yo veo que la tal persona me presta más atención. Engaños del diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Porque hay momentos, amado hermano, que tal vez usted no va a tener, ¿verdad?, mucho tiempo como para hablar. Pero en el matrimonio, amado hermano, lo que tienen que mantenerse libres son los caminos de la comunicación. Si no tenemos una buena comunicación, si permanecemos en una casa, bajo un mismo techo, pero como dos extraños, no vamos a llegar a la unidad que Dios quiere que tengamos. Si usted le ve a su esposo o su esposa, ¿verdad?, que como que no tienen mucho tiempo, como que está apurado, afanado, tal vez se le olvidó hasta de darle un beso, ¿verdad?, cuando sale, pero usted calla, no dice nada, ¿verdad? Y hay veces que dicen, no, yo me aguanto, pues no es bueno. Porque, o sea, aparte de ser esposos, en el matrimonio tenemos que llegar a ser amigos. Porque si en un matrimonio no hay amistad, ¿qué confianza vamos a tener de decirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, mira, mijito o mira, mijita, esto no me está agradando? Te veo muy ocupado, como que nuestra relación no está yendo para adelante. Porque tenemos que recordar, amado hermano, que en un inicio empezamos dos. Después el Señor va añadiendo los hijos. Pero, amado hermano, los hijos nacen, crecen y un día se van. ¿Verdad? Ellos no son los que van a estar con nosotros hasta cuando seamos viejitos. El esposo, la esposa es el que le va a sobar ahí la piernita cuando le duela. Entonces, si usted mete a los hijos, o si yo meto a mis hijos en medio de mi matrimonio, cuando sus hijos sean grandes, se casen y se vayan, ¿sabe lo que va a tener que hacer usted? Lo va a tener que volver a conocer a una persona que vivió con usted por años, pero que usted al último se da cuenta que no lo conoce. Y ese no es el propósito de Dios. Mire, si hay unidad en el matrimonio, si hay una buena comunicación, llegan a ser amigos, ¿sabe lo que va a pasar? De que los hijos se van a sentir, aún ellos, se van a sentir bien. Se van a sentir libres, ¿verdad? Porque muchas veces, amado hermano, uno, no sé, si le pasa a usted, y espero que no, pero uno a veces habla más con los hijos que con el esposo. Le dice a sus hijos lo que está sintiendo, lo que está pasando, pero a su esposo no se lo dice. Y eso es completamente errado, amado hermano. Porque los hijos le pueden entender hasta un cierto punto, pero el que vive con usted, el que está con usted, él es el que le va en un momento determinado aún a ayudar, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios fue crear también una unidad. Usted ve que en una casa un solo muro no puede mantener toda la estructura. Si usted no coloca muros, amado hermano, y columnas estables, no va a poder detener un edificio. El hogar, lo que Dios quiere, amado hermano, es que sea un edificio, pero bien fundado. Y el Señor, amado hermano, en esto nos forma en una unidad. Mire lo que dice ahí, alabado sea el Señor. Bendecido sea Cristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Un momentito, amados hermanos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 4, versículos del 3 al 5. Amén. Mire lo que dice ahí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso le decía que el propósito de Dios es mantener la honra, mantener la unidad y mantener también la santificación.
¿verdad? El propósito de Dios, dice, es mantener vuestra santificación. Por eso dice el Señor, apártese de toda fornicación, de todo lo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Amado hermano, si entre los dos, esposo y esposa, se saben dar el lugar que cada uno debe que tener, ese ejemplo lo van a tener aún los hijos. Y aún entre los hijos o aún en las personas que están alrededor. Ven que usted le da el lugar a su esposo o a su esposa, el lugar que debe que tener. Eso, amado hermano, lo que va a hacer es que se permanezca, amado hermano, un respeto en el matrimonio. Que el enemigo no va a poder meter cosas, amado hermano, que puede destruir esa unidad. El Señor, dice aquí la palabra del Señor, que cada uno tiene que tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando esto quiere decir de que mantengamos la santidad y también un grado de respeto hacia la otra persona que está con nosotros, que vive con nosotros, ¿verdad? Cada día, amado hermano, mire, en la relación matrimonial va habiendo una confianza. Pero sobre todo, amado hermano, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a mantener el respeto. Porque muchas de las veces, cuando ya van pasando los años, como que vamos teniendo más confianza y como que el respeto pues va pasando. A veces somos más respetuosos, ¿sabe? Con los de la calle. O con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Tal vez usted va y le abre la puerta, ¿verdad? A una hermana, hermana, siga, pase. Viene su esposa, pum, cierra la puerta y sigue caminando. ¿Verdad? O tal vez usted está yendo por la calle, ve a una ancianita, señora, venga, siéntese, le dé el asiento. Está su esposa ahí, no te preocupes, hija, quédate ahí, yo me siento. O sea, se va perdiendo, ¿verdad? Como que pasan los años y se van perdiendo esas cosas y no podemos permitir eso. ¿Verdad? O cuando, qué sé yo, usted tiene un invitado en la casa, le dice a su esposo, no te preocupes, hijo, después comes tú. Y le sirve primero al invitado. ¿Verdad? O sea, va perdiendo ese respeto y eso no se puede perder, amado hermano. En el matrimonio tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantener ese grado de respeto y de consideración a la otra persona. ¿Verdad? No porque vive con nosotros, dice, bueno, en tanto ya me casé, ya no hay problema. No, no, amado hermano. Porque lamentablemente eso va añadiendo, ¿verdad? Y gotita por gotita se va llenando el vaso. Y cuando usted llega a ver, amado hermano, ya está un problema que ya nadie lo puede detener. Y lamentablemente después viene al pastor y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no le soporto más, no le aguanto más, así que yo me separo. Y eso no es el propósito de Dios, amado hermano. Por eso es que aún en el matrimonio tenemos que amar, aprender a amarnos y aprender también a considerarnos, ¿verdad? Si usted sabe que su esposa trabaja, ayúdele en casa. No le quita el ser varón, ¿verdad? No le quita el que usted pueda levantar un platito de la mesa. Si usted ve que su esposa trabaja todo el día, hermano, y que le está ayudando, pues ayúdele usted también. No le quita nada a usted coger un día y cocinar. Pero hay gente que dice, no, eso no es para los hombres, eso es para las mujeres. Pero no, hermano, nadie le quita a usted de preparar un platito de comida, ¿verdad? O a veces, amado hermano, cuando hay hijos en casa, ¿verdad? Y la esposa tal vez está, pero con uno, con otro, haciendo una cosa, otra, nada le quita ayudarle, ¿verdad? No le quita eso su grado de honor como cabeza. No, al contrario. ¿Sabe qué le hace? Le hace apreciar a los ojos de su esposa. Porque sabe que no está sola, sino que hay alguien que le está detrás ayudando, que es un buen esposo que le ayuda, le considera. De igual manera la esposa, amado hermano. No podemos estar en casa todo el día, ¿verdad? Y todavía nuestro esposo trabaja y todavía pretender de que a la noche venga y nos cocine, ¿verdad? Porque si supone que nosotros estamos en casa todo el día, a menos, ¿verdad?, que usted no esté enferma y que no se pueda mover de la cama, y es entendible, ¿verdad? Pero si hay momentos, amado hermano, en los que uno puede y tiene que hacerlo, nuestros deberes también es para con los nuestros.
No solamente con los hijos, ¿verdad? No, dice, yo a mi hijo le atiendo. A mi esposo que se atiende él solo, no hay problema. O llegó el esposo, no llegó nadie. ¿Verdad? Le oye entrar por ahí por la puerta. Ah, hola, ¿cómo estás? Llegó, pero no llegó nadie. No, amado hermano. Aún a los hijos hay que enseñar eso, ¿verdad? Llegó el papá, llegó la mamá. Pues vaya, mijito, vaya a saludarle que llegó su papá. Llegó su mamá. Que eso les enseña a los hijos a apreciar esos momentos, ¿verdad? No es que llegó y no hay problema y llegó el papá y no saludó a nadie, sino que se fue, se puso delante de la televisión o se puso un periódico adelante, ¿verdad? Porque esas cosas van destruyendo el matrimonio, ¿verdad? O a veces estamos tan apurados que vamos, corre. O sea, no hay un tiempo en los que podamos compartir. Por eso es que el Señor instituyó el matrimonio, no solamente, amado hermano, para apartarnos de fornicación y cosas, sino para crear esta unidad en el matrimonio. Para que seamos eso que el Señor quiere, un complemento. Un complemento para que cuando caminemos por esta vida, mientras estemos aquí, amado hermano, pues caminemos con ese respaldo. Del esposo, la esposa, de la esposa, al esposo. ¿Verdad? Y qué lindo es, amado hermano, cuando los dos vamos en el mismo camino. Mire lo que dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ya voy terminando, amado hermano. No me quiero alargar mucho, alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 24, alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire lo que dice. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero esto no habla de que, ¿verdad?, deje al padre y a la madre, pero está con 50 llamadas al día. ¿Verdad? Habla más con el papá, con la mamá, que con el esposo, con la esposa. O si no, el esposo le prepara algo, la esposa le prepara algo. Ah, no, pero mi mamá no lo hacía así. Mi mamá lo hacía de esta manera. Yo le voy a decir que te llame, te dé la receta. Hay que irnos un poquito destetando, ¿verdad? Que a veces uno quiere, hermano, o sea, esté en un matrimonio, pero quiere seguir viviendo como que si estuviera con sus padres, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra del Señor, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que sucedió en su casa, gloria a Dios por sus padres, gloria a Dios por su madre, pero eso quedó ahí. Usted ahora acá va a formar un nuevo hogar, donde las reglas tienen que ser compartidas, tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Tienen que permanecer, hermano, es una familia diferente. Ahora, su familia no va a ser igual que cuando usted estaba con papá y mamá. Su familia va a ser diferente porque las reglas las van a dictar ustedes. Las circunstancias van a ser otras, no va a ser la vida de su mamá y su papá, ¿verdad? Van a ser otras. Entonces, tenemos que pedir al Señor ayuda aún para esto, para llegar a un mutuo acuerdo, porque es fácil. Amado hermano, es fácil que en el matrimonio hayan discusiones, hayan percances. Porque aún a veces, amado hermano, porque a mí me gusta tener las cosas así. Pero pasa el otro y dice, no, es que a mí me gusta así. Aún a veces por esas cositas se forman malos entendidos, hermano. Y acuérdese que hay un enemigo que está tratando de destruir la unidad en el matrimonio. ¿Propio para qué? Para meter disensión. Porque de las disensiones salen los divorcios, de los divorcios salen hijos rebeldes, salen hijos con problemas, ¿verdad? Entonces, amado hermano, salen traiciones, que el enemigo eso es lo que quiere meter hoy en día, quiere hacer ver que el adulterio es algo normal. Para la gente no es adulterio hoy en día, ¿sabe? Simplemente no se entendió con su esposo, con su esposa, entonces va con otro. Y va con otro, y va con otro. Y hay veces que ya tienen 3 y 4 matrimonios destrozados a sus espaldas. Por eso es que, amado hermano, hoy en día la juventud está viendo el matrimonio simplemente como un contrato.
Pero nosotros, amado hermano, por eso le decía en un inicio, y pedirle al Señor que lo que nosotros recibimos aquí, lo podamos llevar afuera. ¿Verdad? Y cuando usted evangelice, cuando usted hable con una persona que tal vez tiene esa idea, ¿verdad?, equivocada, usted le puede decir, no, no, porque el matrimonio lo instituyó Dios. Y bajo preceptos y normas claras, propio para que se evite todo este caos que está viendo hoy en día en la sociedad. Usted va a ver que la mayoría de personas que un mañana son drogadictos, lamentablemente, hombres violentos, mujeres violentas, fueron porque salieron de un hogar destruido, donde papá faltaba, donde papá tal vez llegaba a las 2, 3 de la mañana o a veces no llegaba, donde papá o mamá metían mujeres o varones en sus casas. Todo ese ejemplo, amado hermano, lo vieron y después un mañana son unos mujeriegos. ¿Cuántos niños han nacido de un adulterio? Y parece que nada sucede, amado hermano. Pero el llegar, ¿verdad? No quiero utilizar un poco de palabras porque hay niños también, pero al llegar a un acto íntimo en el matrimonio, no quiere decir solamente el intercambio de flujos, sino hablamos de una unidad, no solamente física, sino espiritual. Por eso es que para Dios el matrimonio es algo sagrado. Yo he visto, amado hermano, gente que han nacido de un adulterio y después usted vaya a ver a los jóvenes cómo son. Están con una jovencita, están con otra y a todo el mundo les hacen daño. Hermano, es una cosa terrible. Por eso lo que el enemigo quiere es que el matrimonio sea mal visto. Ahora la unión sexual, amado hermano, es lo más moderno en esta época. La mayoría de jóvenes quieren tener relaciones, pero sin ningún compromiso. Y después vaya a ver a los años, terminan con enfermedades, terminan con un SIDA, terminan con una enfermedad sexual, amado hermano. Y lo primero es volverse contra Dios y decirle, pero ¿por qué a mí, Señor? Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Por eso es que Dios estableció reglas claras para el matrimonio. Mire lo que dice ahí. El Señor le dice, alabado sea el Señor, ahí en Génesis 2:24, dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, amado hermano, cuando en el matrimonio se forma esta unión, el Señor, amado hermano, está cuidando nuestra santificación. Por eso es que, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y aún en momentos difíciles, amado hermano, no olvidarnos de que el Señor nos creó para ser una unidad perfecta. ¿Verdad? Que se va a ir, ¿verdad? Va a tener luchas, van a tener problemas, pero en esas luchas y en esos problemas, en esas discusiones, van a ir también creciendo y madurando en el Señor. Y cuando usted ya llegue a ver, va a ver que lo que un inicio, por eso le decía, a veces uno se llega a enamorar aún de los defectos, lo que en un inicio le molestaba, después no le va a molestar más, hermano. Sino que va a ser algo que hasta en un momento determinado le va a ayudar. Vamos a ver lo que dice en Mateo, capítulo 19, alabado sea el Señor. Mateo capítulo 19, versículo 1, alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando ya todo lo tengamos, decimos amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y les sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mire que esas preguntas no se lo hacen hoy, ¿eh? Ya los fariseos lo hacían. Y lo hacían con el propósito de tentar a Jesús. ¿Verdad? A veces el enemigo como que nos pone esas pequeñas cosas como para que por cualquier cosita el matrimonio se destruya. ¿Verdad? Como los pequeños problemas a veces dicen, no, es que no fue la voluntad de Dios que yo me case con él o que yo me case con ella. ¿Verdad? Mire lo que dice aquí. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Por qué el Señor les repite esta parte? Para que entiendan, amado hermano, que una sola carne no se puede dividir. No podemos coger a un cuerpo y dividirlo en dos. Yo no sé si usted ha leído, el fundador de esta obra ponía un ejemplo, decía que el divorcio es como coger un cuerpo y aserrarlo. Eso es un crimen, amado hermano. O sea, el matrimonio no puede ser disuelto por hombre alguno. Si se presentan problemas en el matrimonio, esos problemas nos van a ayudar a crecer y a madurar en el Señor. Pero no es para que al primer problema me separo, me divorcio, te dejo, regreso a donde mi mamá. ¿Verdad? No, sino para que entre los dos nos lleguemos a compactar. Miren lo que dice aquí, el Señor le dice, llega, y así que no son ya más dos. O sea, olvídese de que usted es usted y su esposo su esposo. No, no, no. Ya no somos dos, somos uno. Lo que le duele a él, me duele a mí. Lo que le da gozo a él, me da gozo a mí. Porque ya no somos más dos. O usted cuando se pega en el pie, su mano está contenta. Son un solo cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se golpea en el pie? La mano, ¿verdad? Rápido le llega al pie porque le consuela. Pero a veces, amado hermano, en el matrimonio como que se pierde esa sensibilidad. Entonces, a veces si su esposo está mal, su esposa está mal, dice, bueno, con tal de que yo esté bien no hay problema. Eso habla de egoísmo. Eso habla de egoísmo, amado hermano. Pero cuando el Señor nos unió, Él nos unió para hacer eso, una sola carne. Sus victorias son las mías y las mías son las suyas. ¿Verdad? No tenemos por qué en el matrimonio envidiarnos nada. Si el Señor, ¿verdad?, le dio un poquito más que su esposo o a su esposa, gloria a Dios, pero vale igual. Son un complemento. Lo que no tiene él, tiene ella, y lo que no tiene ella, tiene él. No somos perfectos, no somos completos de todo. Porque si no, entonces no estaríamos aquí, ¿verdad? Ya tendríamos que estar en el cielo. Pero nos vamos complementando. Entonces, en el matrimonio, el Señor lo que era, y es tan claro para Él, es que no son más dos. Y el Señor no les mira como dos individuos. El Señor nos mira como uno solo. Desde que usted y yo nos casamos, somos una sola carne. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, por más de que usted firme una sentencia de divorcio, pues eso delante de Dios no sirve. Usted delante de Dios sigue casado, sigue casada. Porque hay gente que dice, no, yo ya no estoy casado, yo no estoy, y se meten con otras personas. Yo no estoy en adulterio porque yo ya me divorcié. No, discúlpeme que le saque de su error, pero delante de Dios es un adulterio a todo el efecto. Porque un papel no puede separar lo que Dios unió. O una vez, amado hermano, que alguien me dijo, bueno, pues le habíamos dicho, ¿verdad?, que no estaba bien, no era lícito eso. Entonces nos dijo, no, yo me voy a ir a otra iglesia porque en otra iglesia a mí me han dicho que mi matrimonio no es de Dios. Entonces nosotros le dijimos, ¿y por qué? ¿Por qué su matrimonio no es de Dios? Porque es que yo no me casé conociendo al Señor, sino yo me casé fuera del Señor. Amén. Dios le bendiga, pastora. Amén, mi hermano. Tengo una pregunta justamente Amén. sobre este tema que acaba de tocar. Por ejemplo, si viene una pareja, él es divorciado, recasado, y vienen al Señor, entonces, ¿cómo se les consideraría ahí, verdad? Amén. Mi pregunta para aclarar un poco, no vaya a ser que hermanos tomen a mal lo que está diciendo, que si se divorció, luego se casó, pero entregaron su vida a Cristo. Quería que Amén. un poquito más. Amén, sí, amén, hermano. Es bueno esta aclaración, ¿sabe por qué? Porque esto nosotros cuando hablamos de un divorcio y una separación o más allá, hablamos de una persona que tiene conocimiento de la palabra. Pero una persona que no tiene conocimiento de la palabra,
ciertamente porque es pecador, no conoce la palabra, amado hermano, lo hizo en ignorancia, ¿verdad? Pero llega a Cristo, entonces quédese como está, ¿verdad? Por ejemplo, si en un hogar, amén, si en un hogar, un momentito mi hermana, si en un hogar, ¿verdad? Los dos, ella fue casada, se separó, se metió con otra persona, ¿verdad? En el Señor nosotros entendemos que fue un adulterio, ¿verdad? Pero ellos no conocían la palabra. De esa unión salieron hijos. No podemos separar una familia. Lo hicieron en ignorancia. Y eso la iglesia lo tiene que entender. Porque muchas veces somos aptos, o sea, estamos conociendo la palabra, pero tenemos que conocer el caso para poder juzgar. Claro, porque no podemos, imagínese dividir una familia, en este caso, hay hijos de por medio, y no podemos decirle, ¿sabe qué? Sepárese, porque están en pecado, no. Eso ciertamente, obviamente no, cuando hay, obviamente eso el pastor lo juzga, ¿verdad? Pero a veces los hermanos como que miran y dicen, no, pero el pastor está mal, o el pastor está tomando una mala decisión, pero si no conoce el caso, amado hermano, no puede decir, ¿verdad? No, esto no se hace así. Dígame, hermano. Sí, por ejemplo, también verdad que muchos llegan ya divorciados en la congregación y ellos se quieren casar aún así porque supuestamente ya Dios les ha perdonado y todo. Se pueden volver a casar, pero son divorciados ya. ¿Qué se hace en este caso? Ya es por decir la esposa o el esposo ya hizo una familia. En esta área, ¿qué puede ser la mujer o qué puede ser el hombre? Bueno, ellos obviamente si ya, ¿verdad? Fueron divorciados y cada uno rehizo su vida, no pueden volver obviamente con sus parejas, ¿verdad? Por eso le decía, quédese como estaba, quédese como el Señor le llamó, ¿verdad? Tal vez no se pueden casar en la iglesia, porque en la iglesia no lo podemos hacer. Pero si puede formalizar, ¿verdad? Una unión, hablando legalmente, hermano, es mejor que lo haga, ¿verdad? Dígame. Amén. Sí, por las leyes de esta tierra. Dígame, mi hermano. Sí, pastora, yo estoy de acuerdo con usted. Dos personas que no conocían al Señor, que llegan al pie del Señor, no podemos separarlas. No. Pero tienen sus límites. No pueden participar en los cultos. No pueden llegar a ser obreros tampoco. Claro, es claro, o sea, ahorita estamos hablando de la salvación, ¿verdad? La salvación es lo más importante en este aspecto, ¿no? De ahí del resto, amado hermano, poco a poco el Señor irá dando también testimonio. Dígame, hermano. Estoy aquí. Amén. Sí, mi hermanita, disculpe una pregunta. Si por ejemplo una pareja que ya está divorciada y sea el hombre o la mujer se ha casado y después con los años ese divorcio, bueno, esa persona está casada y si después con los años esa persona quiere regresar con su primera esposa, ¿es aceptable o no? O sea, uno de los dos se casaron. Ya se casó, sí, se casó. O sea, se divorciaron y rehizo una de los dos se casó. Y casó. después quiere volver con la primera esposa o con el primer esposo. Bueno, hermano, en ese caso, o sea, sería lícito que regrese con su esposo porque nunca dejó de ser su esposa. Al contrario, o sea, si están los dos de acuerdo, lo mejor sería eso, ¿verdad? Si podrían llegar a eso, porque obviamente el segundo matrimonio, pues en la ley es reconocido, pero delante de Dios no. Ah, de acuerdo, porque sí, quiere decir que si en la ley es reconocido de que esa persona es casada, pero delante de Dios no está reconocido. No, eso, claro, si ellos no conocían al Señor, como le digo, lo actuaron por ignorancia, pero ya conociendo la palabra, no tiene ningún efecto. O sea, delante de Dios, ella sigue casada con su esposo o con su esposa. Sí. Amén, amén. El hermano y ya nos vamos. Amén, amén. Amén. Dígame. Yo quiero decirle a los hermanos que el pastor nos está enseñando sobre este tema y el pastor nos dijo hace poco que cada caso había que mirarlo con mucho calibre y creo que es lo más sabio porque el Señor tiene un trato diferente con cada uno y con cada caso y pues el pastor nos está enseñando sobre esto. Hermano. Sí, eso es así, mi hermano, eso por eso le decía, o sea, no es bueno, por nosotros por la palabra podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Pero de ahí, hermano, tendríamos que observar caso por caso, cómo se van resolviendo las cosas. La última y nos vamos. Yo quería, por ejemplo, preguntarle, por ejemplo, en el caso mío, estoy separada ya entre
Yo veo a mi suegra, pero estoy orando mucho porque él no se me case. En este momento él ya dejó lo que tenía, él está solo. Pero el temor mío es que él se case, yo lo quiero mucho. Y yo sé que Dios me va a dar victoria. Amén, mi hermana, en eso. En el caso de Mateo, de Génesis, el que leyó usted, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que él no ha dejado a su mamá. Yo sé que un día Dios lo va a traer a la puerta de esta iglesia. Pero Amén. si él no deja a padre y a madre, porque siempre mi matrimonio fue un caos en esa cuestión, la que manejó todo fue mi suegra. Y para mí fue muy duro, pero y los pastores que me ayudaron mucho en oración. Pero yo digo, si él no, es que cuando la suegra está de por medio es muy duro, porque siempre uno prepara la comida y la primera parte donde pasa a la casa de la mamá. Y para qué, yo ya después con el tiempo fui dejando ciertas cosas, pero yo sé qué haría uno si por ejemplo él vuelve y él, yo sé que el primero tiene que venir a pedir perdón a esta iglesia. Aquí, porque yo no lo quiero recibir, pero en ese caso, ¿qué medidas puedo tomar yo? ¿Qué me puede aconsejar usted? Bueno, lo que siempre se nos dice, ¿no? Y esto tenemos que tener en cuenta y pedirle al Señor, hermano, oración, pedirle al Señor que Dios, ahí donde Él esté, hable, ¿verdad? Dios es omnipotente, Dios puede llegar donde Él está, Dios puede tratar en su vida, que Dios trate en Él, que le dé sueños, que le hable. Dios es un Dios maravilloso, amado hermano. Dios puede cambiar las cosas, ¿verdad? No pierda la esperanza, no pierda la fe. Siga confiando en el Señor y siga orando con los pastores, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a tomar el control de ese matrimonio, de ese hogar, ¿verdad? Y pedirle al Señor, trate en Él. Hazle entender, Padre, y yo sé que Dios lo va a hacer, hermana. Amén. Vamos a estarnos poniendo en pie en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios, alabado sea su nombre, aleluya. Por estos momentos, amado hermano, en los que podemos un poquito, alabado sea el Señor, conocer el punto de vista de Dios también, amado hermano, acerca del matrimonio y pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en esos límites, amado hermano, en esos propósitos que Dios, con los cuales Dios hizo el matrimonio. Alabado sea el Señor, que Dios fortalezca nuestros matrimonios, que nos ayude, amado hermano, porque cada día vienen luchas, vienen pruebas, aún para con nosotros, aún para nuestras familias. Pidámosle al Señor en esta mañana que Dios fortalezca cada matrimonio. Alabado sea el Señor, que Dios nos ayude, amado hermano, a mantener esa unidad. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, por esta palabra que hemos estado leyéndola, Señor, un poquito escudriñándola, Padre. Te damos gracias, Padre bueno, porque en tu misericordia, Señor, nos has permitido una vez más, Señor, recordar aquellos planes, aquellos propósitos, Señor, con los cuales tú instituiste esta institución divina, Señor amado, que es el matrimonio, el hogar, la familia, Padre. Te pedimos, Señor, de manera especial, Señor amado, que nos ayudes, Padre. Mira cada matrimonio de esta congregación, Señor, comenzando por el de nuestros pastores, Señor. Fortalece cada matrimonio, Señor. Edifícalo, síguelos ayudando, Señor. Toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, Señor. Toda obra espiritual de maldad en las regiones celestes, Padre. Que quiera meter división, que quiera meter, Señor, tal vez problemas, contenciones, Señor, en el matrimonio. Lo atamos, lo reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudando cada matrimonio, Señor, en cada prueba, en cada situación difícil que estén pasando, Padre, que tú los fortalezcas, Señor, espiritualmente, Padre, para poder resistir a cada tormenta que se pueda presentar, física, económicamente, Señor amado. A veces el enemigo quiere golpear la economía, Señor, para desestabilizar el matrimonio, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, guarda cada familia, guarda cada hogar, cada matrimonio, Padre Santo, en este lugar, y aún aquellos que van a estar llegando, Señor, por fe, Dios de la gloria, que tú seas guardando, Señor, y entregando también, Señor, a esta iglesia mucho más matrimonios, Señor, tal vez hogares destruidos, Señor, por el adulterio, la fornicación, que no te conocen a ti, Padre, pero que tal vez a través de los medios de comunicación están escuchando esta palabra,
palabra, Padre, que tú puedas, Señor amado, restaurar esos matrimonios, Señor. Dales una vida plena como tú nos tienes, como tú nos das, Señor amado, para que podamos, Señor, regresar a un inicio, Señor amado, a lo que tú creaste, a lo que tú formaste, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y que aquellos matrimonios, Señor, estén dando testimonio un día, Padre amado, de todas las grandezas y las maravillas que tú has hecho en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Alabado sea el Señor.